Hace más de 2000 años habitaban estas tierras unos antepasados nuestros. Aunque estaban divididos en diversas tribus y clanes familiares, fueron capaces de unirse y así fueron conocidos como los cántabros. Este nombre procedía de un término can, raíz posiblemente de origen celta, que significa roca o montaña, y de un sufijo, abri, también de origen remoto, que hace referencia a los que habitan un lugar. Así, cántabri o cántabros fueron los que habitan las montañas o los montañeses, denominación que con el paso de los siglos ha seguido utilizándose para los pobladores de lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Cantabria. Pero esta denominación no hacía referencia solo al hecho de que estas gentes poblaran físicamente las montañas, sino que se fundían con ellas. Estaban íntimamente unidos a estos parajes cuando guerreaban, cuando cazaban, cuando recolectaban frutos en sus bosques, cuando habitaban sus cabañas hechas de madera, ramas, piedra y barro. Vivían en un equilibrio natural con este entorno paradisíaco, si bien su condición guerrera les llevaba a enfrentarse a los pueblos vecinos, como los vaceos de la meseta, a los que saqueaban bienes preciados de los que ellos carecían, como los cereales y el vino. Pero esta forma de vida, aparentemente tranquila, vino a romperse por la ambición del imperio más poderoso de la época. Roma quería dominar toda Hispania, y solo se le resistían dos pueblos del norte, los cántabros y los astures. Los cántabros, utilizando la guerra de guerrillas y refugiándose en las montañas cuando era necesario, habían desmoralizado a las legiones, que hasta el año 29 a.C. habían intentado dominarles sin conseguirlo. Pero llegada esa fecha y agotada la paciencia del emperador Octavio Augusto, él mismo se puso al frente de su ejército, junto a sus grandes generales, Antistio y finalmente Agripa, para doblegar a los cántabros, los más indomables y pertinaces en guerrear. Roma estaba decidida a conquistar a este indómito pueblo. En ese momento de la historia, la antigua Cantabria, el objeto de la conquista del emperador, estaba compuesta por 10 tribus principales o pópulis, que de occidente a oriente y por encima de la cordillera cantábrica eran badinienses, en el valle del Sael; orgenomescos, en el valle del Deva; salaenos, en el valle del Salia; abariginos, en el valle del Bisalia; coniscos, en el valle del Megrada y del río de los montes de Pars; noegos, en el valle del Saua y de la Turia; y en la gran cordillera cántabri, por debajo de ella ya en la meseta, blendios, en el valle del Iber; plentios, en el valle del Pisoraca; tamaricos, en el valle del río Frío; y bellicos, en la meseta de Amay. Estas tribus custodiaban sus ríos y sus costas, sus montañas y bosques, y aunque eran independientes fueron capaces de unirse frente al invasor romano, conociéndose como uno de sus caudillos principales al temido Corocota. Augusto puso precio a su cabeza, y en una muestra de valor inconcebible y épica, el propio guerrero fue a recoger dicha recompensa ante el mismo emperador romano. En este entorno os propongo un viaje, un recorrido por este territorio fascinante, donde conjugaremos historia, naturaleza, costumbres, sentimientos y un poco de ficción. Todo ello nos ayudará a ponernos en la piel de aquel pueblo, de aquellos guerreros que hicieron historia y que han dado nombre a un mar bravío, el mar Cantábrico, a una cordillera sin igual, la cordillera Cantábrica, y a una tierra, Cantabria. Este viaje comienza en la Peña Amaya, uno de esos lugares fascinantes llenos de historia. Estratégicamente situado, dominando la meseta castellana y delante de la cordillera Cantábrica, fue la capital de los antiguos cántabros durante siglos, y desde allí comenzaron la defensa de su tierra. Todavía hoy, al subir a esta peña, nos sobrecoge su imponente mole sobre un horizonte de campos, y podemos imaginar la historia que la contempla entre la montaña y la meseta, entre el cielo y la tierra.
Allí, un castro y un poblado fueron testigos del inicio de una guerra que empezó con la llegada del ejército romano. Era una lucha desigual entre un pequeño pueblo guerrero y el ejército del imperio más poderoso de la época, Roma. El emperador Augusto instaló el campamento romano en Segisama, cerca de Amaya, para desde allí iniciar la conquista. Para enfrentarse a los romanos, los cántabros necesitaban de su probado valor, ese que les llevaba a no echarse nunca atrás. «¡Pecho cántabro delante!», se les oía decir en los momentos más difíciles. Pero necesitaban algo más. Necesitaban la ayuda de los dioses, de Erudino, el dios de la guerra, que les mostrase el camino hacia la victoria. A cambio, ellos le ofrecerían un sacrificio especial. El secreto de este sacrificio estaba en sus ríos, el origen de la vida, en el río Saelia y en el Deva, en el Nansa y en el Salia, en el Visalia y en el río de los montes de Pax, en el Megrada y en el Sauga, en el Aturia y en el río Frío, en el Pisoraca y en el Iber. Allí, según los dioses invocados por sus druidas, se escondía ese secreto que les haría invencibles. Ese era su sueño, ser invencibles para derrotar a sus invasores. Guerreros elegidos, Canto, Amio y Laro, se encontrarían con una sucesión de montañas interminables, vindias y difícilmente accesibles, que aunque ya conocían, minarían sus fuerzas y pondrían en peligro su misión. Eran las míticas cimas de la cordillera, la cima de Río Frío, los montes Vindio, el monte Medullio, el pico de los Tres Mares, Jano, las sierras de Ibio y Dobra, el pico Valnera. Era la infranqueable cordillera cántabri, y a ellos les había tocado atravesarla. Pero ese camino de gran dureza también estaba lleno de sorpresas y de belleza. Esa belleza estaba en sus montañas, en sus bosques de tejos, cajigas, hayas, castaños, en sus ríos, todos diferentes y todos igual de hermosos, en sus animales, osos, corzos, rebecos, ardillas, aves y peces que salían a su encuentro en una tierra virgen y de una naturaleza desbordante. A veces, el descanso del guerrero les permitía contemplarlo, y eso les daba renovadas fuerzas para luchar por su pueblo, por esa naturaleza, por su forma de vida en libertad, no sometida a los invasores. Y así, en esa búsqueda, fueron llegando al nacimiento de los ríos. Estaban escondidos en las cuevas, aupados en las cimas de las montañas, filtrándose por altísimos collados, surgiendo de las rocas o protegidos por cascadas de ensueño. Las fuentes de Cantabria no estaban al alcance de cualquiera, había que ganárselas. Avanzaban lo más rápido posible a través de aquel difícil terreno, y cada vez estaban más cerca de su objetivo, pero a la vez lo veían lejano, porque aquellas montañas no acababan nunca, y mientras los romanos comenzaban a invadir el territorio cántabro. Canto y sus compañeros querían ir más deprisa, pero esas moles de piedra, que a veces les protegían defendiéndoles como murallas naturales ante el invasor, ahora se hacían agrestes y les dificultaban el paso. Cuando superaban una montaña, enseguida se encontraban otra, en una sucesión que parecía infinita. Ante tanta dificultad, a nuestros guerreros les gustaría convertirse en pájaros para vencer por el cielo la altitud de aquellas montañas, hacer realidad el eterno sueño del hombre de volar y así alcanzar cuanto antes su objetivo. Pero no era posible, tenían que ser capaces de hacerlo con sus propias fuerzas. Tenían algo a su favor, su gran conocimiento del terreno. Gracias a ello encontraron pasos casi imposibles entre aquellos picos, donde otros enemigos perecerían más tarde. En ocasiones llegaban a cimas
desde las cuales avanzar parecía un suicidio, pero al final encontraban un sendero, un hueco pétreo, una hendidura en la roca o una pequeña flaqueza al fin en los recios picos a las que nuestros guerreros se aferraban para superar a sus adoradas montañas. Pero si las montañas eran difíciles, al llegar a los valles, los bosques también se hacían interminables. Eran un remanso de paz, de armonía, pero atravesarlos requería la fortaleza de superar sus suelos irregulares, su humedad y su frondosidad, que a veces podía hacer errar el camino correcto. Los bosques se extendían por todo el territorio, su número era interminable y su riqueza era fuente de bienes para los cántabros en forma de alimento, materiales para sus viviendas, combustibles, plantas curativas e incluso protección. ¿Cómo no iban a luchar por ellos también? Sí, aquellos árboles les daban protección, porque desde su frondosidad los guerreros preparaban eficaces emboscadas a los romanos, los cuales se vengaban destruyendo los bosques y causando un daño más a este pueblo. Incluso los cántabri más soñadores veían en estos árboles a guerreros e imaginaban que podían sacar sus raíces de la tierra, echarse a andar y defenderse de este ataque y de paso ayudarles en la batalla. ¡Qué grandes guerreros serían! Pero mientras tanto, los romanos avanzaban, atacaban sin piedad, llevando todo su armamento y todo su potencial militar hasta el corazón del pueblo cántabro, hasta las cimas de sus montañas, para obligarles a bajar al llano, donde estaban seguros que les derrotarían. Construyeron sus calzadas hasta alturas donde nunca antes habían llegado, porque estaban dispuestos a todo para vencer a estos pertinaces montañeses que no dejaban de guerrear. Al contrario que los romanos, los cántabros se sentían seguros en sus montañas y decidieron llevarse sus defensas, sus castros, a lo más alto de las rocas, donde pensaban que antes llegarían las aguas del mar Cantábrico que las legiones romanas. Y allí se fueron, desafiando a la altitud, aguantando el frío, superando el aislamiento. Eran duros, fuertes y valientes. Quizás lograrían resistir esperando un milagro. Los romanos les fueron acorralando y los cántabros se refugiaron en el lugar de la esperanza, Araquillo, el Opido en Aracillo, como le nombraron sus enemigos, el lugar desde donde con la ayuda de los dioses quizás podrían vencer. Situado en el corazón de la antigua Cantabria, estaba protegido por todos sus frentes, y no sería fácil tomarlo por los romanos. Pero los romanos, grandes estrategas, consiguieron algo que sabían hacer muy bien: dividir a su enemigo. Dirigidos por el mejor general del imperio, Agripa, lanzaron un triple ataque. Llegando primero por el mar, desde la Aquitania de los dominados galos, tomaron las desprotegidas costas cántabras. Las tribus estaban en las montañas y no esperaban un ataque marítimo. Y después, doblemente desde Lanza, la tierra de los Astures, y desde el territorio de los Baceos, pueblos vecinos de los cántabros ya conquistados. Así, obligaron a los cántabros a refugiarse en sus altas defensas montañosas, en los blancos montes Vindio, en el sagrado Medullio y en el protegido Araquillo. Eran defensas inexpugnables, pero estaban aisladas entre sí y no podrían apoyarse llegado el momento. En esos lugares llegaron las mayores dificultades, las batallas más crueles, los mayores sacrificios. Y en una situación de inferioridad bélica, en la cual otros pueblos habían decidido pactar la paz con Roma, los cántabros no lo hicieron. Sabían que les esperaba el yugo romano, el fin de su vida tal y como la conocían. Y antes de aceptarlo, les dijeron a sus invasores en su lengua que los cántabri no se rinden. Ante esta respuesta, los romanos se enfrentaron a ellos sin piedad, pero sorprendidos por el valor de aquellos guerreros y de todo su pueblo. Recogieron en sus crónicas bélicas
aquel magnífico Mirus Amor Populo, una frase que quedará para la historia y en la que venían a ensalzar a estos hombres y mujeres que tenían un admirable amor por su pueblo. Nunca se rindieron y al final, como sus queridas plantas entre las rocas, volvieron a renacer. Hasta aquí os he acompañado. A partir de ahora podéis profundizar vosotros mismos en este viaje novelesco, pero con mucha historia.